cantidad de millones. Lo mismo el diamante. ¿Usted sabe con qué procesan el oro? Con fuego, dígalo, mi amado. ¿Ve que si nos da miedo hasta pronunciar esa palabra? Fuego, desierto. No, mi amado, no le dé miedo. Y hoy vamos a estar hablando de esa preciosa. Amén. Vamos a ponernos en manos de Dios por unos segundos. Tiene ahí su cabeza, su rostro ahí donde está. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana. Nos colocamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres grande, que tú eres bueno, que toda la gloria es tuya, Señor, que tú hablarás a tu pueblo, Señor, que simplemente yo soy un instrumento tuyo, Señor. Soy un instrumento para tu gloria, Señor, y he venido a este lugar a predicarle tu palabra y al mensaje que tú tienes para con tus hijos, para con tu pueblo, Señor. Heme aquí, bendito Dios, haciendo tu voluntad, y en tus manos me coloco para que a través mío, Señor, como tu instrumento, tú bendigas a tu pueblo en esta mañana. Los sanes, los libertes y los hagas descansar conforme a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso en esta mañana. Bendice tu nombre, Señor, y te da toda la alabanza. ¿Cómo dice que era el título de esta predicación? Desierto, camino a la bendición. Vaya usted al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Yo lo voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960, por si usted de pronto tiene otra versión. Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Cuando usted esté ahí, me regala un fuerte amén. Amén. Y escuche bien que tiene por título este capítulo. Dice la que. La buena tierra ¿Qué? que han de poseer. La buena tierra que hay de poseer. Dios está hablando de un futuro. De algo a donde tú vas a entrar, de algo que tú vas a poseer. Pero miremos para llegar a este futuro, ¿por dónde va a pasar este pueblo? Amén. Versículo 8 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su poderoso Santo Espíritu, el cual está en esta iglesia, en mí y en todos ustedes. Amén. Dice: cuidaréis de poner por obra todo, escuche bien, todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para que qué? ¿Para qué más? ¿Y para qué más? Para que entréis y poseáis la tierra que Jehová, escuche bien, prometió con juramento a vuestros padres. ¿Lo prometió Dios o no lo prometió? Gloria al Señor por eso. Y dice: y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuantos. Estos 40 años, ¿en dónde? No le dé miedo decirlo. En el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué más? Para saber lo que había en dónde. En tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. ¿Y de qué? Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién nos hizo tener hambre? ¿O quién les hizo tener hambre? Dios a su pueblo en medio de ese desierto. Pero también los sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que salga de la boca de Dios vivirá el hombre. Amén. Escuche bien. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, ¿qué hace con los hijos de Dios? ¿Qué hace? Los castiga. Versículo 6. Entonces, ¿qué debemos hacer? Guardarás pues los mandamientos, dice Jehová tu Dios, andando en sus caminos. ¿Y qué más? Y temiéndole. Versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de animales que brotan en vegas y montes. Versículo 8. Y tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granos, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con
mío. Y créame, mi amado, aunque usted esté pasando necesidad y usted no entienda lo que le voy a decir, así usted tenga necesidad, si tiene a Cristo, nada te va a faltar. Amén. Y tenemos que dejar de venir a la iglesia a buscar las señales y los prodigios. No es que eso sea malo, no me malentiendan. Debemos más venir aquí a acercarnos a Dios. Y es que creemos, o nos han enseñado un poco mal, que tenemos que pedirle a Dios más. No, Dios dice su palabra en Colosenses, habita pleno. Dios ha dado todo lo que tú necesitas, te lo ha dado. Tú eres quien debe darle más. Yo soy quien tengo que darle más a Dios. Amén. Y escuche bien. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 8, que cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, mi amado. Y es que hoy no se predica la palabra de Dios sobre estas cosas. Hoy nos enseñan a ser ricos, hoy nos enseñan a tener empresas, hoy nos enseñan muchas cosas. Usted hoy ve en las naciones cuanto congresos hablando de bendiciones y de profecías y de muchas cosas. Pero no te enseñan cuando hay hombres de Dios predicando la fuerte palabra de Dios, aquella que cuando tú la comes es amarga, aquella que el mismo Pedro le dijo, Señor, pero es que se te han ido muchos discípulos, porque la palabra nos dice, muchos discípulos dejaron de seguirle. Y Cristo le contestó, tú también puedes hacerlo. Pero en Pedro estaba el Espíritu de Dios, el cual a él le mostró que era ahí al lado de Cristo, que aunque fuera la palabra dura, era ahí donde había vida. Y le dijo, Señor, ¿y a dónde iré si solo tú tienes? ¿Qué? Tienes milagros, tienes señales, tienes prodigios, tienes palabra, mi hermano. Y es que a usted debe entender, que profecía segura es la palabra de Dios. Usted necesita un milagro, reclame la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan un milagro de sanidad? Yo necesito un milagro de sanidad. Yo no debería ni estar montado en este altar, mi hermano. Usted no sabe ni con qué condiciones, antes de venirme, segundos antes de venirme, tuve una eventualidad la cual no me permitía venir. Pero yo le dije, Señor, tu palabra tiene que ser predicada. Y tu palabra dice que los hijos de Dios nunca quedaremos en vergüenza. Yo voy, Señor. Y aquí estoy por la misericordia de Dios. Pero más que un milagro, vengo en esta mañana a reclamar su palabra. Amén. Y usted créalo, por las llagas de Cristo hemos sido sanados en el nombre de Jesús. Versículo Dios dice, te acordarás, mi amado que estás en esta mañana. Debes acordarte de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuche bien, mi amado. ¿Para qué? Para afligirte. Cuando estamos en aflicción, creemos que la aflicción no viene de parte de Dios. Cuando nuestros papás nos corrigen, cuando estábamos pequeños, ¿te acuerdas ese resentimiento que te daba, esa rabia que te daba porque tu mamá te daba un buen chancletazo? ¿No te daba rabia? ¿Te acuerdas de eso? A mí me daba rabia, me daba coraje. Hasta llegué a pensar que mi mamá no me quería. No, mi amado, si lo corrige porque lo hago. Así mismo es Dios con sus hijos. Y Él te está diciendo que yo te llevé a ese desierto, le está hablando a su pueblo y le sigue hablando hoy en estos tiempos a su pueblo y te dice, yo te voy a pasar por ese desierto, o te he metido en ese desierto, o te he introducido en esa situación porque necesito afligirte. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que busca Dios en medio de la aflicción? Cuando tú estás en el desierto, es enseñarte una cosa, la humildad. No es característica de los hombres. A los hombres nos gusta caminar erguido y pecho en alto y decir yo puedo, yo creo, yo lo sé. Pero cuán hermoso es hacer lo que hacía ese hombre que orando ni siquiera levantaba la cabeza, porque no se creía digno. Aún el último de los apóstoles dijo, no merezco ser llamado apóstol. Yo mismo, él mismo, dijo Pablo, se sentía un abortivo. Se sentía un aborto de apóstol. Pero reconocía que él estaba ahí por causa de Cristo. Amén. Y dice el Señor, te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, no porque Dios no sepa de qué tú estás hecho, de qué tú eres capaz. Él te hizo. Esa prueba
y todos tenemos dones en esta vida. No se maravillen porque, el pastor oró y tremendos milagros, en usted también está el Espíritu Santo. Pero eso no lo hace el pastor o la pastora, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Amén. Nosotros somos simples instrumentos de Dios para su gloria, y Dios te está diciendo en esta mañana, tú también puedes. Amén. Así que levántate, hijo, hija, mira en esta mañana y bendice el nombre de Dios, porque Dios te levanta. Dios te dice, hay personas aquí que están afligidas, personas que necesitaban escuchar esta palabra, personas que decían, Dios mío, pero ¿por qué esta situación? Pero Dios te está diciendo en esta mañana, soy yo quien te tengo en esa condición. Soy yo quien te estoy procesando. Soy yo quien te estoy afligiendo. Soy yo quien te estoy probando para saber lo que había en tu corazón. La palabra corazón en la Biblia significa mente. Cuando la palabra habla de corazón, está hablando de tu mente. Lo que había en tu mente, porque en tu corazón lo que hay es sangre, una cantidad, yo no sé si hay algún médico que me explique, de vasos, de arterias y cuestiones ahí. Está hablando de lo que hay en tu mente. Porque la mayor guerra que se desata en el mundo espiritual es en tu mente. Los dardos van a tu mente. Y el Señor quiere que tú veas y entiendas que ahí es donde se arma la gran batalla del enemigo y tu vida. ¿Ves que no te has dado cuenta que tal vez cuando te pagan lo primero que hace Satanás, no sé si te ha pasado, gloria a Dios, a mí me ha pasado, es sacarte la cuenta qué puedes hacer con ese dinero? ¿No te ha pasado? Y coincidencialmente el diezmo que tienes que traer, eso vale el vestido que te quieres comprar. Gloria al Señor. Y lo dudamos, ¿cierto? Reprenda al diablo. Lleva cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Y dígale, Señor, aquí lo pensé, te pido perdón, pero aquí está el tuyo, Señor, se pertenece. Amén. Y dice, para lo que había en tu mente, para que entiendas, si habías de no guardar mis mandamientos. Y eso es lo que quiere decir, que guardemos sus mandamientos. Versículo 3, y te dijo, y te afligió. ¿Quién está afligiendo al pueblo? ¿Quién nos está afligiendo en estos momentos? Dios, porque Dios nos está procesando. ¿Te das cuenta que la hermanita que te cae mal, esa es la que más ves, esa es la que se te sienta al lado? ¿No te das cuenta? El problema no es la hermanita, el problema soy yo. Y es Dios probándote y sanando tu corazón, y la única forma de sanar tu corazón es esa. Y entonces la hermanita que más te disgusta es la que más ponen a predicar. Créame que no es la pastora de Dios. Para que aprendas. Te está afligiendo, te está probando. Amén. Porque no podemos adorar a dos dioses, mi amado. De su boca no puede salir maldición y bendición. Usted tiene que aprender que todos somos de Dios, que todos somos de Dios y que aquí estamos porque Dios nos ha permitido estar. Y que cometemos cualquier cantidad de errores. Pero por la misericordia de Dios es que estamos aquí ministrando su poder. Amén. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero también te sustentó. Porque es que aquel que entra en el desierto, y lo vamos a mirar por la palabra, aquel que está en el desierto, de parte de Dios, no por maldición, no por desobediencia, sino en el proceso de Dios, en ese desierto, tú vas a ver la gloria y el sustento de Dios. Amén. Analízate, y te lo pruebo por la palabra, porque no hablo fuera de ella. Que en medio del desierto, de tu tribulación, de tu enfermedad, de tu aflicción, no sé cómo se llama tu desierto, Dios está contigo. Amén. Y es que Dios era columna de una nube densa en el día para que su pueblo no se fatigara con el calor, con el sol. Y de noche el desierto es muy frío, ¿usted sabía eso? Entonces Dios era columna de fuego en la noche para que su pueblo no tuviese frío y pudiera ver el camino donde estaba y donde andaba. ¿Estaba o no estaba Dios con su pueblo? Dios está contigo. Amén. ¿Tú crees que Dios está contigo en el caviar, en la langosta, en la buena carne, en el buen pollo? Pero créeme que Dios está en el
amén. Dios en medio del desierto nos sustenta. ¿Cuántos lo creen? Hay dos promesas hermosas que lo veo. Dos promesas hermosas que quiero que las veamos. Isaías 41, 18. Isaías 41, 18. Y Isaías 43, 19. ¿Ya están ahí? En las alturas abriré ríos y fuente en medio de los valles. Abriré en donde? En el desierto. ¿Qué va a abrir? En el desierto abriré estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. En medio del desierto, Dios abrirá fuentes. Dios dará provisión. Y yo he venido de parte de Dios, mi amado, y quiero que te vayas con esto en tu corazón. Que ese desierto, esa respuesta que tú venías a buscar en esta mañana, Dios te la da. Y te dice, hijo mío, obedece, porque han llegado el fin de tu desierto. Yo soy fiel y junto con la prueba te he puesto una puerta, la cual creo que cruzaremos en esta mañana. Abrite la puerta para nosotros. Isaías 43, 18. Mire, mi amado, le sigo probando por la palabra. No os acordáis de las cosas pasadas, ni las traigas, pero bueno, está buena esa palabra también. Sí, 43, 19, perdón, el 19. He aquí, bueno, leámoslas de ahí, me gustó mucho ese 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria cosas antiguas. He aquí yo hago ¿qué? Cosas nuevas. No te acuerdes cuando de pronto estabas en el mundo y hacías negocios por ahí y comías bien y vestías bien. Porque el Señor te dice en esta mañana, no te acuerdes de eso, es mucho más grande lo que yo quiero darte. Y te dice, he aquí, versículo 19, he aquí yo hago cosas que nuevas, pronto saldrá la luz. ¿No la conocéis? Hace una pregunta. Es lo mismo, te está diciendo, quiero que lo entiendas, no lo entiendes, quiero que lo entiendas, te está diciendo con esa pregunta. Otra vez abriré, te dice otra vez, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Esa soledad, esa tristeza que estás sintiendo en esta mañana no es de Dios. Dios te dice, yo te bendeciré, yo estoy contigo, nunca te he abandonado. Cristo dijo, he aquí voy a estar y guárdala en tu corazón. No sé para quién sea esta palabra, hasta lo último de nuestros días estaré contigo, dice el Señor. Dios y su palabra, Dios y su palabra, quiero que entiendas, están contigo siempre en medio del desierto. Yo no sé si tu desierto es tribulación, yo no sé si tu desierto es enfermedad, yo no sé si tu desierto son tus hijos, dónde te tiene el Señor, dónde te está procesando el Señor. Pero Dios y su palabra están contigo en medio de esa prueba. Amén. Escuche bien. Tentación de Jesús. Lucas 4:4. Lucas 4:4. Cuando usted lo tenga, regáleme una mente. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Reclamó la palabra Dios mismo aquí en la tierra. Jesucristo la reclamó o no la reclamó. Le dijo al mismo Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que salga de la boca de Dios. Y es que tiene tanto poder la palabra de Dios, que la palabra de Dios, cuando tú la crees, se materializa y se convierte en tu milagro. Y yo quiero que tú en esta mañana salgas con esa convicción, con ese poder y con esa fe. Porque en ti está el poder de convertir las piedras en pan. Está en ti, está en
de su tribulación, de la necesidad. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17. Escucha bien. Vamos al versículo 2. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. ¿Y qué debes hacer? Escóndete en el arroyo de Jerí, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo. ¿De dónde iba a beber? Del arroyo. Téngalo en cuenta. Y yo he mandado a unos cuervos que te den allí de comer. ¿Está Dios sustentando al siervo de Dios que obedeció su palabra o no? Aquel que obedece recibe el sustento de Dios. Y se fue e hizo, escuche bien, subraye esa parte, conforme a la palabra de Dios. Es decir, este siervo fue obediente. Pues se fue y vio junto al arroyo de Querí, estaba frente al Jordán, y los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, ¿qué pasó? Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿A cuánto le ha pasado que están haciendo la obra de Dios, que están haciendo las cosas conforme de Dios, y la provisión que Dios mandó, como en este caso, el arroyo se seca? Y comenzamos a pensar que lo que estábamos haciendo no era de Dios, o quién sabe que vos escuchamos, porque el arroyo se secó. Porque nos echaron del empleo, pastor. Porque vino la enfermedad. Porque vino la escasez. Dios se olvidó de mí. Dios se escucha a la hermanita, amigo. ¿Cuántas veces no hemos pensado eso? Pero el arroyo que Dios dio de provisión, donde le dijo beberán de ese arroyo, se secó. ¿Sabe por qué se secó? Porque si le deja el arroyo, el siervo ahí se queda. Porque algo característico de los siervos de Dios es que donde están cómodos ahí no hay estancado. Entonces tienes que coger Dios y pisarte el dedito gordo. Dios tiene que incomodarte para que te muevas. Porque nos gusta la comodidad, mi amado, no digamos que no. O cuando estás en la hamaca y en el aire acondicionado, ahí te quedas dormido ahí 2, 3 y 4 horas y hasta se te olvida hacer las diligencias que tenías que hacer. Porque estás cómodo. Entonces Dios le secó el arroyo para moverlo a un lugar y le dijo: he aquí, yo he puesto en el corazón de una mujer. Y esto no lo dice la Biblia, pero tal vez, pensando en cómo somos los siervos de Dios, este hombre dijo: me irá a mandar donde la reina de Inglaterra, me irá a mandar donde Donald Trump, yo no sé dónde me irá a mandar a alguna parte donde seré bendecido, donde seré prosperado. Y qué maravilloso cuadro cuando ese hombre llega, ve a una mujer, yo no sé ni cómo estaría vestida, pero si esta mujer, la Biblia la describe, que estaba lista para morir, esa era su convicción. Me imagino cuál era su vestidura. Imagínese ese cuadro. Dios lo manda a un lugar donde le dice: ahí usted va a ser sustentado, y usted con sus ojos humanos ve que es una casa muy humilde, y cuando usted pide, y cuando usted dice: Señor, ¿y esto por qué aquí? ¿Y dónde yo me voy a acostar? Y por el contrario, yo sé que tengo que bendecir a esta mujer, porque hasta allá llega nuestro orgullo. Pero no era esa mujer, porque Dios también tenía un milagro para esa mujer. Y esta mujer dijo: pero ¿qué tienes contra mí? ¿Cómo yo te voy a sustentar si apenas tengo un poco de harina y un poco de pan para sustentarme? Lo comeré y me echaré a morir. Esos eran los pensamientos de ella. Pero Dios tenía pensamientos más grandes y caminos más grandes para esa mujer. Y es que a eso nos ha enviado Dios. Dios nos ha enviado a la necesidad. Yo sé que a ti te gusta este culto. Yo sé que a ti te gusta predicar a la iglesia, pero cuán hermoso es si tú vas a la necesidad, si tú vas al hambriento, si tú vas al limosnero, si tú vas a ese que tiene enfermedad, si tú vas a los hospitales. Mi amado, usted entra a un hospital y usted sale de ahí llorando. Cuando Dios me llevó a la urgencia de esa clínica donde estuve con mi hija, que trató el diablo de maldecir a mi hija, y Satanás siempre ha tenido una persecución conmigo, pero está vencido en el nombre de Jesús. Yo lo creo por la palabra.
fallecido un niño. Ustedes escucharon una niña que fue muy famosa o muy comentada esa noticia aquí en la casa del niño. Una niña de apenas iba a cumplir su mayoría de edad, creo que la alcanzó a cumplir. Y por eso estaban pidiendo traslado, porque ya había cumplido su mayoría. Cáncer en el seno, eso no se ve. En una niña eso es casi que imposible. Mi pregunta es, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia creyendo que pondremos las manos sobre los enfermos y serán sanados? Porque para los que creen todas, esas señales les seguirán. Pero es que nos gusta la comodidad, lo mismo, nos gustan las buenas corbatas, los buenos vestidos, los buenos púlpitos y los aplausos. Eso nos gusta. Nos gusta el reconocimiento, la publicidad. Nos gustan los carteles. Eso está bien, mi amado. Pero denle la gloria a Dios. Pero realmente Dios te está preparando para ir a la necesidad. Ustedes como pueblo de Dios tienen necesidad. Tenemos necesidad. ¿Cuánto más no aquellos que están sin Cristo, mi amado? Si tú tienes necesidad, imagínate aquellos que están afuera sin Cristo. Gloria al Señor, se acabaron los amén. Agar, en medio del desierto, fue sustentada. Dios te tiene en ese desierto, amada, que estás en este lugar. Hay una mujer que vino buscando esa respuesta de Dios. Recibe, la amada, con convicción. Me atrevo a decir eso. Escucha, mujer, lo que Dios te está hablando. Todo pensamiento contrario a la obra de Dios que va a hacer en tu vida, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Versículo 14 al 19, Génesis 21. Escucha bien lo que dice Dios en esta mañana. Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. El hombre, representado por Abraham, dio un suministro a la mujer. Dio pan y dio agua. Toma para el camino. Génesis 21. Quiero que me sigan. Génesis 21, 14. Escucha bien lo que te dice el Señor, iglesia. Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. Y le despidió. Y ella salió y anduvo errante. ¿En dónde? ¿Y le faltó qué? ¿Qué le faltó? Y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Quién le había dado pan y agua a esta mujer? Abraham, el hombre. Y eso es lo que nos gusta, siervos de Dios que estamos en esta iglesia. Porque lo bueno es lo que nos da el hombre. Pero lo que te da el hombre escasea. Lo que te da el hombre es perecedero. Lo que te da el hombre se acaba. Dios te está diciendo en esta mañana. Lo que te da el hombre se acaba. Y le faltó con el odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Mira los pensamientos de esta mujer. Reprendemos todo espíritu de muerte en esta mañana. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate en esta mañana, siervo o sierva que estás escuchando, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. El agua que le había dado el hombre se había acabado, pero ya tenía el odre, y ahora lo hicieron por Dios. Y esa agua es la que tú debes beber, yo debo beber, porque dice la palabra que nunca más tendremos sed. Pero es que nos gusta lo del hombre.
Al hombre sí le creemos. Del hombre sí nos dejamos humillar o no pasa, pastor. Cuando estamos en los trabajos, aún el hombre nos hace ir en contra de la palabra de Dios, nos humilla, pero como estamos ganando cualquier 600,000, 700,000 pesos, permitimos que nos humille. Pero no queremos que Dios nos humille. Mi amado, si usted se le quiere humillar a alguien, se llama Dios. Y entonces, aquel que se humilla en secreto, Dios lo exhibirá en público. No es a tu jefe, no es al hombre, es a Dios quien te le tiene que humillar. Amén. Y con su pueblo también lo hizo. Deuteronomio 2, versículos de 7 al 14. Deuteronomio 2, capítulo 2, del 7 al 14. Mira esto tan tremendo. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado y nada te ha faltado. Yo no sé si tú te quieras creer la mentira que te está diciendo Satanás. Pero en ese desierto, por muy largo que te ha parecido, Dios te está diciendo en esta mañana, ahí he estado yo y te he sustentado. No importa que hayas comido una sola vez al día, pero yo he preparado aún tu cuerpo en medio de esa aflicción para que solo esa comida te baste mientras te proceso. Y es que no nos gusta el desierto, pero el desierto somos llevados por el Espíritu Santo, somos llevados por Dios. Jesús, siendo Dios aquí en la tierra, fue llevado. ¿Quiénes somos tú y yo para no pasar ese desierto? Ahora escúcheme bien lo que le quiero decir. El desierto es para pasar, para atravesar. El desierto no es para rodearlo, no es para vagar en él. Amén. Para los que apuntan, copien dos definiciones. Transición es la primera. Transición es la primera. Es un estado intermedio, acuérdense de esa palabra. Es un estado intermedio entre uno más antiguo al que se llega para hacer un cambio. Es un estado, escuche bien, intermedio. Usted está aquí, viene la transición, es un estado intermedio de donde usted estaba hacia un cambio. Pero es una transición. No te dice que tú puedes hacer así. Si tú estás haciendo así, de aquí donde estabas o donde estabas, hacia el cambio, y estás haciendo así, tú has perdido el norte. Revisa tu brújula porque está mal. Ahora, es la acción y el efecto de pasar de un estado a otro distinto. Hoy estoy en pena, hoy estoy enfermo, pero voy en transición por las llagas de Jesucristo y hoy estoy sano para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Esa es transición. Ahora, cambio es la acción de cambiar, o sinónimo de cambio es reemplazo. Usted reemplaza la escasez por la abundancia. Usted reemplaza la enfermedad por sanidad. Dos palabras que usted tiene que saber. Cuando hablamos del verbo cambiar, hacemos referencia a dejar una cosa o situación para tomar otra. Es que usted tiene que echar fuera de su vida la enfermedad. Usted tiene que echar fuera de su vida la maldición, la escasez. Tiene que echarla fuera, pero debe creer. Porque si usted no cree, mi amado, ni si viene el mismo Cristo aquí a predicar. Prueben usted eso, mi amado. Dice la palabra de Dios que Cristo estaba en una población y dice que allí Cristo, escúcheme bien, no hizo muchos milagros a causa de su incredulidad. Es que esto no depende del pastor, de la pastora, del profeta. No depende ni siquiera del mismo Cristo. Depende que tú creas a su palabra. ¿Cuántas veces no pasaron los acontecimientos y él les decía, hombres de poca fe? Pero recibió el milagro y se hundió porque vio las circunstancias. Ahora hay una situación diferente. Por la fe de tres,
hace el techo, pero yo lo rompo y lo rompo en el nombre de Jesús y voy por mi milagro. Amén. Hay que romper paradigmas, mi hermano. La mujer del flujo de sangre decía los antiguos que toda mujer que tuviera flujo de sangre era inmunda. Donde ella se sentara, esa silla, nadie se podía sentar durante 7 días, y la silla como objeto, como un utensilio, debía ser santificada para que alguien se pudiera ver, porque se había sentado una mujer con flujo, era inmunda. No podía estar aquí una mujer con flujo de sangre. Imagínese esta mujer, ¿qué dijo? Vio la multitud y ¿qué dijo? No puedo estar ahí, no puedo estar en congregación. Pero esta mujer dijo: mayor es mi fe, que yo creo que Él me puede sanar, y si tan solo tocar el borde de su manto voy a hacer. Ella entendió y creyó en su palabra. No sé cómo hizo para entender esto, y hoy lo creo por el Espíritu, que fue el Espíritu quien le reveló esto. Pero si usted veía a los sacerdotes de la antigüedad, ellos en su bufanda, para que usted me entienda para estos tiempos, una especie de bufanda, ellos tenían 5 bolitas que representaban los 5 primeros libros de la Biblia en este entonces. Amén. Y eso era a lo que ella se refería. Eso fue lo que ella tocó. Ella se apoderó y se agarró de la palabra. ¿Cuántos no le tocaron? Muchos. Sus discípulos le dijeron: oye, Señor, pero tú dices que quien te ha tocado en medio de una multitud. Pero alguien la tocó de una manera diferente. Alguien lo tocó con fe. Alguien lo tocó creyendo. Alguien lo tocó rompiendo estigmas y paradigmas, y le dice: no me importa lo que digan, no me importa si me cuesta la vida, como dijo Esther, pero yo me presento delante del Rey, y el Rey me va a sanar, y el Rey me va a bendecir, y ustedes y todos nosotros seremos bendecidos. Esther lo dijo. Y el Rey halló gracia en sus ojos y le dijo: Esther, sabes, antes de que tú me pidas algo, quiero decirte algo. Aún pídeme la mitad del reino y te será dado. ¿Se está dando cuenta que usted tiene poder? ¿Se está dando cuenta que usted tiene un propósito en esta tierra? Lo que pasa es que usted tiene que ser atrevido o atrevida en el Señor. Amén. Escuche bien. Dice: pues el Señor tu Dios te ha bendecido, o no nos ha bendecido, en todo lo que has hecho. Porque los trabajos que has tenido, el estudio que has realizado, donde has estado, es porque Dios ha querido. No es por tus propias fuerzas, Dios lo dice en Deuteronomio. Cuando se aumenten tus vacas, tus palacios, tu oro, todo lo que tú tengas se aumente. No digas en tu corazón: por el esfuerzo de mi mano. ¿O no lo has escuchado? Con el sudor de mi frente me gano el pan. Lo que tú no sabes es que Dios te está dando la salud y la fuerza para que tú te levantes cada día y en su nombre vayas y traigas la provisión a tu casa. Versículo 4 de Deuteronomio 8. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado estos 40 años. ¿Hay provisión o no hay provisión en el desierto? ¿Cuántos desayunaron esta mañana? Levanten la mano. Estamos en el espíritu ahí fuera. Gloria al Señor. Escuche bien, mi hermano. Y tu vestido nunca se envejeció. Tremendo. Yo me maravillo, pastora, cuando yo veo un pueblo que estoy casi seguro que usted y yo nunca veremos en un lugar. Porque a pesar de que somos hoy en día pueblo de Dios por adopción, eso lo dice Juan 1:12, este es su pueblo. Nosotros somos adoptados, quiero que entienda eso. Pero ellos son hijos suyos, su propio pueblo, el profeta, al que usted y yo debemos estar atentos para la señal. Ese es el reloj profético de la nación, su pueblo. ¿Amén? ¿Tiene usted claro eso? ¿Y usted sabe qué es?
Usted anda con esa misma ropa 40 años en un desierto y su vestido nunca envejece. Y su calzado nunca envejece, nunca se daña. ¿Cuánto le dura usted hoy en día un zapato? 2 meses, 3 meses, y a los 3 meses ya se están dañando. Si es que no pisa más, se le parte el tacón, se le sale la tirita esa de la punta cielo. Amén. 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 O a los siervos de Dios se nos abre el nieto que parece que el zapato tuviera hambre, ¿cierto? Y gloria al Señor, así nos toca venir a la iglesia. Pero qué bonito y hermoso cuando entramos y nos recibe la sierva y le dice a otro: ya predicador, que pongo el zapato. Oye, Dios te está mostrando el zapato no para que lo critique, sino para que te dé un par. Anda, pero mira el cuello, hablando de Dios, es que Dios dijo: ponte esa camisa porque voy a poner el corazón de una sierva para que te siembre una. Y tú no entendiste cuál era el propósito de Dios en mostrarte la camisa o los zapatos del pastor o de la pastora. Tú le hiciste buen caso a la otra voz. Mira, a mí no me falta que trabaje el domingo pasado. O no lo hacemos, amado, amado. Y de eso vamos a hablar también. ¿Cuántos aquí se han preguntado por qué estoy tanto tiempo en ese desierto? ¿Qué pasa, Señor? ¿Cuántos se han preguntado eso? Voy a levantar la mano. De eso vamos a estar hablando. Y es tremendo que nos sigue comprobando Dios en este versículo que en medio del desierto Él está contigo. Él está contigo. Por lo supo. Usted no quería pasar una cosa como esa. Ahora le traía una noticia y detrás venía el otro a traerle la otra. Y él no se atrevió en esos momentos. Porque la gente dice: no, él no maldijo. Sí, ¿cómo maldijo? ¿Cómo maldijo hasta el día en que nació? Hoy llegó un momento donde explotó. Pero ¿sabe cuál es la particularidad de Dios y que tiene que estar en el pueblo de Dios? Que nunca me voy a acordar de la mala que hizo, sino de las 99 buenas. Pero nosotros hacemos al revés. Usted se equivocó y no me acuerdo de eso. No me acuerdo de las 99. Me acuerdo fue de la equivocación, del error. Y el concepto que Dios tiene de Jorge: no ha habido un siervo fiel. ¿Cómo describe la Biblia a David? Porque usted conoce a David. Si yo le digo ahora a David, ¿qué dice usted? ¿Qué se le viene a su mente? Corazón conforme al de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú te acuerdes, lo que tú sepas. Pero sabemos por la misma palabra de Dios que Él adulteró y que Él mató. Y por eso no me interesa. Ese es el problema de David con Dios. Dios lo perdonó. ¿Quién soy yo para no perdonar? Para los superintelectuales que dicen 7 veces, el Señor le dice 70 veces 7. Siervo mío y amado. Eso debemos perdonar. Y tú no debes acordarte de los pecados que el hermanito cometió. Es quien lo debe. Estoy predicando. Cuéntatelo. Si Dios me perdonó, ¿qué pasa con el pueblo de Dios que no quiere perdonar? ¿Amén o no amén? Amén. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Estamos en Deuteronomio. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga, ¿qué hace Dios? ¿Usted ha escuchado gente del pueblo de Dios diciendo que Dios no castiga? Hay una falsa doctrina que no quiero mencionar que dice que Dios no tiene un infierno preparado. Porque una persona que es amor no puede preparar un castigo así para sus hijos. Es que solo Dios no lo hizo para sus hijos y por eso Dios te dejó la palabra, su palabra, para que tú entiendas que el enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar. La palabra dice que te ha cegado el entendimiento para que cuando te prediquen la palabra, su luz no resplandezca en ti. Ya viene el hermanito ese que se quedó detrás de hablarme de Dios. Asústalo cuando tú pienses así. No es el hermanito, es el que nos manda a creer. Y es que Dios te quiere salvar. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios castiga, mi hermano. Lo está diciendo: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te ha castigado.
y me ha castigado. Ahora, ¿alguien se atreve a levantar la mano y decir yo no merecía ese castigo? ¿Alguien se atreve a hacerlo, mi hermano? No lo vaya a hacer, Dios bendiga. Puede usted perder su mano. Escuche bien, Job 5:17. He aquí, te dice Job, Dios a través de sus siervos te dice, he aquí bienaventurado, he aquí feliz, he aquí debes ser un hombre contento, he aquí debes de sentirte orgulloso. Bienaventurado, eso es. Dios a través de sus siervos te dice, he aquí bienaventurado, es el hombre a quien Dios una sola persona lo dice. Dios castiga, mi amado. Lo está diciendo la palabra de Dios. Pero usted gócese. Gócese en medio de su tribulación. Gócese en su castigo. Gócese en su necesidad, en su enfermedad. Porque Dios te va a bendecir. Porque Dios es fiel y Dios es justo. Y junto con la prueba ha puesto la salida. Por lo tanto, te da un consejo el Señor. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Alguien que me busque Proverbios 3, 11, 12. Alguien que me busque Hebreos 12, 6 al 11. Y alguien que me busque Corintios 2, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 10. Proverbios 3, 11, 12. Hebreos 12, 6, 11, Segunda de Corintios 7, 8 al 9. Léalo, hermano. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No te fatigues. Hebreos 12, 6. Amén. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y azota. Oiga, hermano, porque es que el diablo está diciendo que en estos tiempos usted no puede corregir a su hijo. Y se ha creado una institución, yo la bendigo, el ICBF, yo bendigo esa institución. Porque están en eminencia por causa de Dios, Dios los ha puesto, Dios los ha colocado. Y ellos vienen y te dicen que si tú sigues pegándole a tu hijo, te lo van a quitar. Lo que ellos no saben, que herencia de Jehová son los hijos. Y yo tengo que corregir a mi hijo. Instruye al niño para que no se pierda su camino. Cuando fuere viejo, tú se lo entregaste a Dios, es para caminar. Dios le va a hacer entender el camino por donde ha de andar. Cuando dicen amén. Segunda de Corintios 7, 8 al 10. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquellas cartas, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza, según Dios, versículo 10, produce arrepentimiento. Pero no nos gusta eso. A la verdad, la disciplina, dice la palabra de Dios, a nadie nos gusta. Hay gente que le gusta aquí predicar, pero no le gusta que le predique. Se la sabe todo. Eso no es humildad, hermano. Escuche bien. Versículo 6, estamos en Deuteronomio 8, no se lo olvide. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Es que hay que andar en los caminos de Dios. Pero lo que el pueblo no ha querido entender, porque la palabra lo dice, pero como te digo, hoy nos gusta el show, el movimiento y toda esta cosa. Hoy no nos gusta escuchar palabras. Y aún muchos vienen con sus mañas, perdón
del mundo, que cuando consultaban a los brujos, y cogen a los pastores y será que usted puede orar conmigo a ver con qué mujer está andando con mi esposo. O a lo reprenda y el pastor que es brujo. Así hacen, mi amado, así hacen. Pero tú le dices, venga mi amada, aquí hay 3 días de ayuno, venga, ore por ese varón. Eso no lo quieren. Porque no quieren pagar un precio. Ana la estéril pagó un precio a moco tendido. Y ofreció voto a Jehová. Y la que no podía dar luz dio 6. Después de que cumplió con su voto, Dios le dio 5 más. La que no podía pagar, no pagó un precio. Hoy no nos gusta pagar precio. Hoy no nos gusta ni siquiera que nos prediquen palabras, nos gusta el show y la cuestión. Y el otro, el demoniado, ella se revocó y el otro vomitó. Eso es lo que nos gusta. Pero la palabra, mi amado líder, ese show de ese lo diablo. Mucha gente cree que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no están ni por ahí. Aquí lo he comprobado. Gente que aquí en ese sueño, yo digo, no quiero que ninguno quiera se ponga detrás para ministrar a Dios, que se cae porque quiere. Y ese día no se cae. Y el que se cae no le pasa absolutamente nada. ¿Usted cree que Dios es tan bruto de que lo va a empujar para que usted vea que aquí le ponga la cabeza a él, que usted se va a trabajar? Eso no es Dios mismo. Eso es el diablo que se quiere burlar de la iglesia. O Dios quiere que usted con un helicóptero destroce toda la iglesia y que deje todas las manos y la incapacite. ¿Usted cree que Dios quiere eso? A poner la vuelta para que usted. ¿No lo vio? Entonces, culto poderoso, gloria a Dios. ¿Y de qué palabra hablaron, hermano? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la palabra que desató esa bendición? No hubo palabra, pura administración. La gloria de Dios se derramó. No estoy diciendo que eso no sea posible, Dios hace como Él quiere. Pero Dios es un Dios de orden. Amén, gloria a Dios. Dios es un Dios de orden. Está usted haciendo así, yo ahora me toma, porque me tomo el espíritu así y le saco un ojo al pastor. Dios bendiga y toma. ¿Dónde está Dios ahí en ese asunto? Pero la palabra que nos exhorta, que nos corrige, esa no nos gusta. Nos gusta es el show, mi hermano. Porque hemos convertido la iglesia en eso, en un show, la hemos mundanalizado. Porque es que a mí me interesa que se llene. Entonces, si tengo que traer las cosas del mundo para que se llene, lo hago. Le va a reprender el diablo. Déjeme leer 4 que le guste la palabra que tiene. Déjeme 4 que le guste la exhortación de Dios. Isaías 55:8 estamos hablando que en el versículo 6 guardarás pues los mandamientos y Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Yo puedo hacer esto. La pastora no la vive por allá por el pedazo, porque yo estoy por acá, ya no me va a ver. Tomo el traguito, concierto por acá escondida la hermana. Témale a Dios, mi amado. Se esconde de la pastora, se esconde de los líderes, pero de Dios no. Y necesitas escuchar algo, Dios no puede ser burlado. Isaías 55:8. Porque tus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios tiene cosas más grandes para ti. Has perdido algo, Dios te lo restituirá, te lo restituirá el doble. Zacarías lo dice, el doble. La mujer que escuchó al profeta, la sumanita que escuchó al profeta, que le dice, vienen tiempos difíciles, deja tu tierra, vete de aquí. Regresó cuando todo se hubo calmado. Y estaba el siervo echándole el cuento al rey. Y le dijo, mira, aquí viene aquella de quien te estoy hablando. Y le dijo, hazle pasar. Y le contó todo lo que Dios había hecho en su vida. ¿Y sabes qué dijo el rey por obedecer al profeta y a Dios? Que le sean restituidos sus tierras, sus primicias, todo su grano, desde el momento en que esta mujer salió hasta este momento. Todo le sea pagado. Porque escuchó la voz de Dios. ¿Cuál es el miedo que tú tienes? ¿Quieres enterarte de algo? Mi esposa la charla en estos días. Terminando yo de predicar y hablando de bendición. Ahora usted dirá, ay, tremendo, eso es una bendición, mi amado. ¿Cómo Dios te va a dar algo nuevo? ¿Cómo tú no sales de aquí para allá? Si tú no sales de aquí, no puedes llegar allá. Tú tienes que pasar de un empleo viejo, lo acabamos de hablar, y si quieres un empleo nuevo, mayor, tienes que entrar en una transición.
La incertidumbre no es de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Gloria al Señor por eso. Versículo 7 de Deuteronomio 8, sigo repitiendo, para que no se lo diga. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Necesitabas un milagro. Más que un milagro necesitas apoderarte de la palabra de Dios. Que Dios vive en ti a través de su Santo Espíritu, porque está en ti. No lo dudes. Y vive la palabra, créela, poder. Yo no te digo, yo no me atrevo a decirte que no sientas miedo. El pastor Marcos dijo, Josafat tuvo miedo, pero en medio de ese miedo, el salmista lo dice, en mi angustia, aquí lo hemos dicho, en mi angustia clamé. Yo no te voy a decir algo que no esté en la Biblia, yo no te puedo decir no tengas miedo, porque la Biblia dice que estos hombres que clamaron a Dios tuvieron miedo, pero en medio de esa tribulación, de esa necesidad, debes clamar a Dios, debes reclamar tu palabra. No te puedo decir que no te triste, que no te sientas sola, no te puedo decir eso. Yo no te puedo decir que todo va a estar bien. Siempre me acuerdo de esa mujer que me preguntó, pero hermano, dígame, pues ¿cuándo acabará todo esto? Yo le dije, hermana, tiene dos opciones, o se muere o viene Cristo. Hermano, porque no tengo otra forma que no hacerle entender. ¿Cuándo van a acabar estas luchas? Dos, manita, para que me entienda, ¿sí, hermano? O se muere o viene Cristo. Y si se muere, procura morirse con Cristo. Si no, peor. Ahora la lucha va a ser eterna. Y para que dar tanta vuelta y sí, hermana, mira lo que pasa. No, facilito para que entiendan. Como dicen por ahí, sin anestesia. ¿Ven? Entonces, mire lo que pasa. Todas estas buenas tierras donde Dios te quiere introducir, que dice que fuentes de agua y manantiales. El agua representa ese sustento que Dios te da. El hombre, Abraham, representado en Abraham, le dio agua y le dio pan, le dio provisión a la mujer. Pero ¿qué pasó con la provisión del hombre? Se acabó. Pero ¿qué pasó con la provisión de aquella que creyó en el profeta? Y tenía también una vasija y tenía una artesa de amasar. Poca, tenía poca, pero creyó en la palabra. ¿Qué pasó con esa provisión que vino del cielo? Su aceite nunca escaseó de su tinaja, ni su masa escaseó de su artesa de amasar. La provisión que te da Dios nunca va a escasear. Esa te bendecirá y bendecirá a tus hijos y bendecirá a tus nietos por todas las generaciones hasta que Cristo venga. Gloria a Dios por ese batería. Amén. Amén. Hay que apoyar estos talentos. Ya sabemos que en diciembre, ahorita nuestro hermano Marco le estará recordando, hay un coro de niños y todas estas cosas. Amén. Y miren lo que hacen las aguas. Miren lo que hacen las aguas. Salmo 1:3. Salmo 1:3 y Jeremías 17, del 7 al 8. Alguien que me lea Salmos 1:3. Salmos 1:3. Qué tremenda, hermosa palabra. Salmo 1. Eso es una bendición de Salmo. ¿Qué dice este Salmo? Serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es que cuando Dios te da la provisión, te sigue diciendo, cuando Dios es tu sustento, tu boca nunca va a caer. Mira lo que dice, y todo lo que hace será prosperado. Será como árbol plantado junto ¿qué? A corrientes de agua. El agua representa la provisión de Dios. ¿Sabía usted que los árboles, usted ve aquí en Cartagena, ha visto cuántos árboles se han caído en estos días que ha llovido? Si ha pasado por lugares donde se caen los árboles. ¿Sabe por qué usted pasa eso? No lo sabe, ¿verdad? Porque esos árboles, como esta es una tierra rica en sustento para ellos no ahondan mucho su raíz y vienen bien. Pero es difícil que un árbol o una planta que crezca en situaciones inhóspitas como el desierto, sus raíces, él no las deja ahí. Él las profundiza hasta que encuentre su sustento.
se está firmando, se está pensando. Y ese eres tú en medio del desierto. Y tu boca nunca caerá, porque encontrarás las armas. Y es Dios sustentándote, dándote la provisión. Y tu árbol, y tú como árbol, tu boca nunca caerá. Siempre a su tiempo, escúchalo bien. No te vuelven los procesos de Dios, a su tiempo. Tú darás fruto y todo lo que hagas será prosperado. Yo estoy creyendo en la prosperidad de Dios que viene para nuestras vidas. Se escucha bien la palabra que te está diciendo Dios que en estos tiempos no seas rebelde, métete en ese proceso, sujétate, dile Señor que cambio, que te suelto, que te entrego, aquí está, te lo doy, no me importa si me duele, porque yo entro en la bendición, yo entro en la tierra que tú has prometido para mí, para mis hijos, para mi generación, amén. Hablarán de ti, tu generación. Y Jeremías 17, 7 al 8. Escríbalo ahí. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. En el año de sequía, en el año cuando en Colombia se diga que hay una reforma tributaria que no vas a tener, que te van a quitar, que viene yo no sé qué, que vienen las FARC, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, tú todavía tendrás fruto y tendrás provisión, y lo que para el mundo va a ser escasez, para ti será oportunidad. Y todos esos ricos que se han establecido de una forma o de otra tendrán que vender sus casas, tendrán que vender sus autos, y Dios te dará la provisión, y tú le dirás, por esa casa, por ese carro, por esa finca, aquí tienes. Porque atesorará el mío y será para Dios. Te estás asustando porque está temblando la economía mundial y no te estás dando cuenta que Dios te está llevando a un nivel profético y está poniendo a temblar la economía del mundo para que los hijos de Dios se levanten en bendición y digan, esto es mío, esto es mío, esto es mío y esto es mío. ¿Por qué te preocupas por la economía? Eso no te toca a ti, mi amor. Tú serás prosperado y bendecido. Y va a temblar la economía del mundo para que los hijos de Dios compren y recuperen lo que un día Dios les dio y nosotros por nuestros pecados perdimos. ¿Está escuchando bien? Por nuestros pecados. Versículo 9. Tierra en la cual no comerás pan con escasez. Se acabó la escasez. Empáquele las maletas porque se va de tu casa y de tu vida. Amén. 2, 3 lo creyeron. Amén por eso. Digan a la escasez. Es que a veces nos da miedo que nos tachen de locos. ¿Usted sabía que la escasez tiene oído? Cuando habla un hijo de Dios, la escasez, las paredes, todo tiene oído. Hermano, estamos viendo solo las paredes, tiene oído, sí. Cuando habla un hijo de Dios, las paredes de la cárcel escucharon la voz de Pablo y Silas. Pero no escucharon en sí como la voz de Pablo y Silas, sino sabía el poder que estaba dentro de ellos a través de su voz, el poder de su Espíritu Santo que le estaban diciendo en medio de esas canciones, cae. Porque si tú tienes fe, tú le vas a decir, esa es la locura de la que Dios te habla, a esa montaña, échate sobre la mar y ella se va a echar. Y para que la montaña haga eso, la montaña tiene que escuchar. Pero es que tú te pones a ver, la montaña no tiene orejas, yo te voy a hablar a la montaña. No, sí tiene orejas. Cuando un hijo habla, un hijo de Dios habla, todo presta su oído para escuchar cuando el hijo de Dios está hablando. Hasta el enemigo, mi hermano. Amén. Y comerás, versículo 10, y te saciarás. Escucha bien. Necesito que creas este pueblo que está aquí en esta mañana. La escasez se va de tu casa. La provisión llega a tu casa. Vas a salir de ese desierto porque le vas a entregar a Dios lo que es de Dios.
quiero que ores por tu esposo, porque por causa de lo que Dios me ha dado y de la palabra que Dios siempre me da, usted se da cuenta que a mí no me gusta el show, usted se da cuenta que yo siempre lo paseo por la palabra. Hay algo, pastor, que a Satanás no le gusta mi voz. A Satanás no le gusta la palabra que yo predico. A Satanás no le gusta que yo enseñe. Créame, mi hermano, mi esposa sabe porque ya se lo conté. Minutos antes de venir, minutos antes, me incapacité. Yo no es para que estuviera ahí. Porque yo le dije, Señor, quiero ir. Me gusta predicar la palabra. Sana en el nombre de Jesús. Amén. Y le decía cosas a mí ahora, porque cada vez que declaro palabras, el enemigo se levanta, porque el que predica también Dios le habla, y el que predica también es probado en su fe. No crean que esto es de aquí para allá, no, esto hace así. Antes de la palabra cortarla, usted ya tiene mochón, rabo, oreja y todo. Todo. Es que el predicador, tremenda palabra, tremendo santo, no, a mí también me da pago, mi hermano. ¿O no, pastor? Nosotros también nos habla. Somos los primeros que somos cortados por ella. Y doble filo, mi hermano, así, así. En el desierto se atraviesa. El desierto no es para vagar en él. Ahora, escuche bien. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué llevo tanto tiempo en el desierto? ¿Por qué meto tanta hoja de vida aquí y allá y nunca me llaman? Llevo 38 años, ya me parezco al paralítico de Bethesda, 38 años con esta enfermedad. Y de pronto dirán, esa es la cruz que da, ¿verdad que en su palabra dice Dios que la cruz y sigue, esa será mi cruz? Porque hasta toman la palabra de ellos mismos para maldecirse, se atan. No te enlaces con los dichos de tu boca. En ti está el poder de la vida y de la muerte. Nadie ha querido entender el poder ese que hay en tu boca. Esto tan chiquitico, dice Santiago, es capaz de desarmar, de desatar la tercera guerra mundial. Con una sola palabra que se diga. ¿Amén o no amén? Entonces, te voy a decir, cuando te hagas esa pregunta, si te la haces, ¿por qué llevo tanto tiempo en el desierto? Hay dos cosas que pasan. Hay dos cosas que te ponen a rondar en el desierto. Yo no sé si a usted le han mostrado, me gustaría que un día habláramos de estas cosas y proyectáramos el mapa del camino que tenía preparado Dios para su pueblo. Era un camino corto. Pero Dios, conociendo el corazón de su pueblo, dije, lo voy a poner a rodear, lo voy a poner a caminar ahora más para procesarlo. Pero por causa de dos características que abundan, no voy a decir que no, porque sí, abundan en el pueblo de Dios. Usted vive rodeando el desierto y nunca sale. Y ojo, fue promesa de Dios, los voy a libertar, les dijo a Abraham, y pasarán 400 años y ese pueblo será libertado. ¿O no? Amén. Promesa de Dios. Y fueron libertados. Pero no llegaron a ver la gloria de Dios, a pesar de fue promesa. Es que Dios me ha prometido, pastor, que voy a ir a las naciones. Y ahí sentado, mi hermano, prestando hasta la lengua al diablo. Se no va ni a la esquina. Pero como Dios le prometió, como vino aquí un varón de Dios, así te dice el Señor, irás a las naciones. Gloria a Dios, y sí. Y no hace nada, se queda ahí sentado. ¿Ah? Pero es que cuando Dios te liberta, hasta los egipcios tienen que darte el oro y la plata que tienen en su bodega. Porque es que cuando Dios liberta hace eso, te bendice. Escuche por qué le has dado tantas vueltas al desierto. Número 1, rebeldía. ¿Aquí pasa o no pasa? 2, 3 años. Vaya contando los amén. Números, capítulo 14, versículo 32 al 35. Números, capítulo 14, versículo 32 al 35. Escucha bien lo que te dice el Señor en esta mañana. Número 1, has estado en el desierto a causa de tu rebeldía. ¿Cuántos dicen amén?
En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos, le está hablando a aquellos que había sacado de Egipto con promesa, muchos antes de que ellos existieran. Aquellos que le había prometido introducir, ojo con lo que estás haciendo, sierva de Dios. Aquellos que Dios había dado promesa, escucha bien lo que ahora les dice Dios. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en donde, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días que reconociste la tierra, llevará vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis que solos de los espías que fueron. No a él les importó que el racimo de uva era como de aquí hasta donde está el pastor. Todos lo cargaban, dice. Ni que los gigantes eran más grandes que el poste ese. Ellos no tuvieron que ver con eso. Ellos dijeron, eso es el problema de Dios. Yo voy en su palabra. Pedro no le dijo, ven acá, Jesús, tú haces milagros. Tú te tiras unas prédicas tremendas, pero aquí el pescador soy yo. Yo soy el que se pesca. O sea, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Tú predicas ya milagros y yo pesco. Porque aquí el pescador soy yo. Porque así somos en la iglesia. Y te voy a decir algo. Tú puedes tener más palabras que la pastora. Tú puedes hablar más bonito que la pastora. Pero quien puso aquí fue la pastora. ¿Entiendes? Algo que debe caracterizar al pueblo de Dios es la humildad. Y sí, alábate y gloriate por el Dios, por lo que te ha dado. Pero recuerda que si tú eres una oreja, yo soy un monte. ¿Amén o no amén? ¿Usted entiende eso? La oreja no puede decir, Señor, porque yo no veo. No, mira, porque ese tipo es para oír. No puedes ver. Una oreja no ve, el que ve es el lobo. Ahora, si tú vas a una ocasión de caer, mi hermano, ¿qué hay que hacer? Gloria al Señor por eso. Y dos creyeron nada más. Dos creyeron nada más de los espíritus. Dos. Y esos dos fueron los que entraron. El resto todos perecieron. Ojo que te estás agarrando de la promesa de Dios, que Dios te va a llevar a las naciones y Dios te va a decir que Dios te va a ayudar, y no estás haciendo nada. O sí estás haciendo algo, pero lo que estás haciendo es iniquidad, dice la palabra. ¿Usted sabe qué es la palabra iniquidad? Dice el Señor, para que usted entienda. Lo voy a resumir las 45 prédicas que se han dado aquí. Iniquidad es todo aquello que tuerce el propósito. Así es. Fue hallada en ti iniquidad. Fue hallada en ti iniquidad. Es decir, mi propósito lo desviaste. Porque yo te hice un querubín hermoso, precioso, y toda la Biblia lo escribe. Pero a ti no te importó eso, sino quisiste hacer lo que tú quisiste hacer. Mi propósito lo desechaste y tomaste el fruto. Eso es iniquidad. Amén. Ojo con la iniquidad, mi hermano. Ojo con todo aquello que está desviándote del propósito de Dios, porque vas a perecer en ese desierto. He escuchado gente que de rebeldía prefieren morderse la lengua, hacen como el chivo. Yo eso no lo sabía, yo eso lo aprendí por el campo. Usted le pone un poquito de estiércol al chivo en la nariz, prefiere morirse, pero no te respira. ¿Usted sabía eso? Usted le pone al chivo un poquito de estiércol en la nariz y él prefiere morirse, pero no respira. Ahora, ¿por qué no se restrega en el pasto? Si en él hay sabiduría. Que no haga por las patas se la dice. No, en su rebeldía mejor me muero, pero eso no lo vuelvo. Entonces en la iglesia de Dios parece que no hubiera ovejas sino chivitos.
número 14, versículo 32 al 35. Ahora vamos a leer 1 Samuel 15, 23. ¿Qué dice? Un siervo de Dios con voz de trompeta que me lee. ¿Qué dice? Porque como pecado de adivinación y la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquel que te escogió, aquel que le dio a Abraham una promesa que su pueblo después de 400 años iba a ser libertado, aquel que te escogió y te dijo: serás mi hijo, serás mi rey, yo te he ungido, yo te he llamado, desde el vientre de tu madre te escogí. Y puede venir un profeta y señalarte con su dedo y decirte lo que vas a hacer. Escucha bien. Pero si es hallada en ti iniquidad y rebeldía, ¿sabes qué va a pasar? Dios te lo acaba de decir: te desecho. Ahora, mi pregunta, yo quiero que ustedes me platiquen. Mi pregunta: si Dios me desecha, ¿para dónde voy? ¿Nadie sabe? Pastor, hay que enseñar eso. Les da miedo, ¿verdad? Porque es que del desierto no nos hablan, del infierno hoy no nos hablan. Hoy se tira una tremenda prédica. Perdóname que te lo diga, sacando dinero. ¿Qué prédica, amado, que yo me quedo asombrado? Dame, amado, yo le puedo a ustedes hacer seminario, les puedo enseñar todo lo que es diezmo, ofrenda, primicia. Pero si Dios no toca su corazón, si Dios no se lo ha revelado, si Cristo no se le ha revelado, ¿y sabe por qué no se lo ha revelado? Se lo digo sin miedo a equivocarme, porque usted no ha nacido de nuevo. Entonces a usted, cuando le pasa, le decía que me gustan mucho las preguntas de su tierra, el cristiano de la secreta, va a sacar y yo creí, ay, te reparto Satanás. Y lo devolvió, porque era grande. Este sí. Ese sí, mira, billetes que se van a salvar son el de 1,000 y el de 2,000, porque esos son los que se ven en la iglesia. Los de 50 se ven en Burger King, en Americanino, en Estudio F, en Bossi, y en dónde más. ¿A dónde más llegamos los billetes de 50? Amén. Amén o no amén. Y tú ves el arbolí vacío, y yo vengo y muevo tus emociones y cojo aquí y digo: vamos a estar orando por una palabra profética. A ver, no estoy diciendo que eso no sea malo. Si Dios lo quiere hacer, que lo haga, pero que Dios lo quiere hacer. Y entonces digo: vamos a estar orando, vamos a traer una ofrenda que te duele aquí, por tu carro, por tu casa, y vienen y te mueven las emociones, por ese hijo que tienes en la droga, por ese hijo que tienes en la prostitución. Ven y siembra. Automáticamente cosas tremendas. Cuando los billetes de 50 aparecen. Pero ¿sabes por qué aparece? Porque tú no conoces la palabra de Dios. Pues que la palabra de Dios no te dice: no lo des por necesidad. ¿Qué más dice? Ni por necesidad. Están moviendo tus emociones, están yendo en contra de la palabra, mi amado. Te están engañando. Porque Dios establece un tiempo y es un orden, y el tiempo de tú dar la ofrenda, lo que Dios puso en tu corazón, es cuando abren el arbolí y dicen: traigan los diezmos y ofrendas. Los restos es palabrería vana del hombre. ¿O los estoy engañando, mi hermano? No lo des con tristeza ni por necesidad. O Dios nos dijo: preparé el corazón de una mujer para que te sustente. La palabra de Dios no dice que preparó el corazón de una mujer para que escuchara la palabra de Dios. ¿Pues que acaso Dios no pone el querer como el hacer? Pero ¿sabes por qué no le ha puesto el querer? Perdóname que te lo diga. Porque no has nacido de nuevo, porque en ti no habita el Espíritu. Por eso te duele. Por eso estás dando vueltas en el desierto. Listo. Y te dice en 1 Samuel 15,
hechicería es la rebeldía. Y Dios te va a desechar. ¿Usted sabe por dónde van los hechiceros, los brujos y el abrero? ¿Usted sabe por dónde van? Al infierno. ¿A qué no practico la brujería? Yo lo único que soy es un poquito rebelde. No te acabo de decir que eres semejante al abrero, al brujo, al hechicero. Porque como adivinación es la rebeldía. Al infierno, no hay otra palabra. Así no nos gusta. Gloria al Señor. Segundo, la murmuración. Eso no pasa en la iglesia, pastor, eso no pasa. La murmuración pasa en la iglesia. Yo no creo. Lo que hay es santo, mi hermano. Pero vamos a ver eso. Eso pienso yo, pero a ti no te debe interesar lo que yo pienso. Vamos a ver qué dice la palabra. Número 14:29. En este desierto, escucha bien, ¿en dónde? No se te olvide esa palabra que te está hablando hoy, Dios. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados, de 20 años para arriba. Mira, lo que está con edad. Que la profecía asegura la palabra. ¿Quiere fecha? Hasta fecha de edad. De 20 años para arriba, que han murmurado contra mí. ¿Dios condena la murmuración o Dios no condena la murmuración? La pastora no me pone a mí, yo te digo esta no que pasa. Porque no me han puesto. Hablan en lengua y todo. Mira, el hermano ni siquiera habla en lengua. ¿Quiere decirle? Yo no hablo en lengua. Ese don no me lo da. Bendigo y bendigo a los que hablan en lengua. Yo no hablo en lengua. Yo me la hablo. Ha dicho, eres mi predicador y enseña mi palabra. Te he establecido delante de las naciones para que prediquen la verdad de mi palabra. Aquí, si usted me permite, le paseo por la vida y le enseño la palabra para que no se den. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados con todos los contados, 20 años para arriba, que han murmurado contra mí, esos van a caer. ¿Dios condena la murmuración o no condena la murmuración? ¿Y por qué la iglesia es murmuradora? Amarra la lengua muerta. Vaya con una cinta en la EPS y enguésese. Números 12:8-16. Escuchen. Cara a cara hablaré con él y claramente. Y no por figura. Está hablando de Moisés. Y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo. ¿Están dándose cuenta de los que murmuran en contra de los pastores? Eso no pasa aquí. En su iglesia tampoco, ¿verdad? Eso no pasa. Gloria al Señor. Entonces la ira de Jehová se encendió. ¿Por qué se encendió? Porque había murmuración. ¿Amén? Estamos en la murmuración ahora. Hablamos de la rebeldía, ahora estamos en la murmuración. Yo le dije que yo pensaba algo, pero ahora se lo estoy probando por la palabra. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba como leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. He aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Qué es la murmuración? Lo dijeron ustedes, lo dijeron. Porque locamente hemos actuado y hemos, dígalo, pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiese escupido su rostro, no avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento, ¿cuántos días?
pasó en el Éxodo, en ese movimiento de Egipto hacia la tierra prometida. Iban ya en la transición. ¿Camino hacia qué? Hacia el cambio. Pero en la mitad de la transición hubo murmuración. Y mire lo que hace la murmuración. Versículo 15. Así María fue echada al campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Qué hace la murmuración en la congregación? ¿Qué tiene? ¿Qué hace la murmuración en tu vida? Y si tú has murmurado contra la sierva de Dios, contra el ángel de Dios de esta iglesia, la palabra hoy te está diciendo que tienen que venir para que ella ore por ti, para que se levante la maldición que ha venido sobre ti. A Job le tocó orar por sus amigos porque el fuego del cielo los iba a consumir, porque en el momento que ese hombre estaba en el desierto, que Dios fue quien lo llevó allá, le decían y le recordaban: arrepiéntete, conviértete de tus pecados, confiésalo, pecador. Eso es lo primero que dicen cuando... Y no sé si alguno aquí estará pensando, como les di mi testimonio, eso es porque iba a predicar y está pecado. Por eso fue que le digo lo que le digo. Aproveche ahora que voy a hablar y le perdón. Porque vas a agarrar con ese pecado. No te lo digo yo, lo dice la Biblia. Hoy lo hizo por sus amigos. Hicieron, y ¿sabe qué? Le tocó llevar ofrenda, no, mi hermano. Y fue, oró por ellos y Dios tuvo misericordia. Y aquí te acaba de decir que María y su mismo hermano murmuraron de la mujer fusita que tenía. Oye, mira la negrita que se levantó. ¿No sabe que fue por eso? Mira la mujer, mira la negrita esa que se levantó. Ahora sí se perdió. Ve mejorar la raza y hablando de la negrita que se había levantado. Y a Dios no le gustó. Porque a Dios no le gusta que hablen de sus hijos. La pastora ni estudió. ¿Qué universidad se graduó la pastora? Yo tengo un doctorado, tengo una maestría, tengo 3 especializaciones y 2 institutos teológicos. Y ella es la pastora mía. Quien debería ser la pastora o el pastor soy yo. Lo que pasa es que tú tienes título. Lo que pasa es que tú tienes título. Ella tiene llamado. Si has levantado tu lengua en contra de la sierva de Dios y tú ves que no camina, sino que estás dando vueltas, es porque no has venido en medio de esa vuelta y has venido donde la sierva ore por mí, porque he murmurado por usted, para que Dios levante la mano. 2 veces se lo probé. Aarón intercedió ante Moisés por María. Y escuche bien, entonces Moisés, ¿quién? El afectado, Moisés clamó diciendo: te ruego, levantar su voz a favor tuyo para que tú salgas de ese desierto. Amén. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios, pero por tu murmuración estás dando vuelta. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Y para recordar, mi amado, con esta me despido. ¿Cuántas veces se despide un predicador? ¿Cuántas veces me despido? Ahora sí con esta me despido, pero sí debe ser 5, pero no debe ser 1. Amén. Quiero que lo recuerdes, quiero que te lo lleves en tu corazón. Número 1, Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, Dios mismo aquí en la tierra, por lo que padeció, ¿qué le tocó hacer a Cristo? Padecer, mi amado, y muerte de cruz. Es más, por ahí le dijeron a uno de sus discípulos: Señor, quiero beber de tu copa. Toma, estaba bien en la carne, no saben ni lo que estaban hablando. Cristo le dijo al Señor: pasa de mí esta copa. Y esto quería beberse. ¿Tú quieres? El mismo espíritu que levantó al Señor, dice la palabra como promesa que nos levantará a nosotros. Pero tú quieres ser glorificado, tienes que padecer
cómo padeció él. Amén. Mismo te dijo, toma tu cruz y sigue. Amén. Por lo que padeció, ¿aprendió qué? ¿Qué nos está diciendo